Bienvenidos a todos. Este es un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico, el espacio en donde cada martes tratamos un tema legal de su interés. Un saludo, una cordial bienvenida a todos los usuarios del tiempo que se conectan a esta hora de esta transmisión. Hoy estaremos hablando con el doctor William Amador y Oscar Garzón sobre posesión de bienes. Ambos son abogados y docentes del área de Derecho Procesal de la Universidad Libre, a los dos. Un gusto saludarlos, bienvenidos. Hola Diana, ¿cómo has estado? ¿Qué tal las cosas? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Profesor Doctor William, William, ¿cómo ha bienvenido estado? usted también. Bueno, todos Bien, los que bien, están en sí, esta señor. transmisión, les recuerdo que ustedes pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube y estaremos resolviendo algunas de ellas durante la transmisión en vivo. Bien, y para empezar, aclaremos algunas de las dudas iniciales antes de entrar un poco en el tema de posesión de bienes. Aclarémosle a la gente a qué hace referencia el término de derecho de dominio y posesión de dominio. Doctor William, si Bueno, quiere, adelante. sí, doctor Oscar, tranquilo. No, pues como decíamos, pues según Diana, como nos lo pregunta, ¿qué es el dominio? Pues digamos que esa institución jurídica que implica unos actos que tienen las personas sobre los bienes. Eh, es digamos, una forma en la cual también pues uno en palabras pues genera esos actos sobre las cosas. En particular, pues hay dos elementos: el ánimo de tener la cosa y comportarse como propietario de la misma. La otra pregunta, Diana, me decía, ¿cuál era? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho de dominio y, digamos que, definir un poco qué es la posesión en términos más coloquiales para explicarle a la gente qué es ese derecho de posesión que tanto se habla, pero que al final no tenemos como una orientación de un experto que nos diga qué es la posesión en términos, digamos que, más prácticos? Y entonces aquí habría que decir Bueno, que la posesión... Ah, doctor William, siga, doctor William. no, tranquilo, sí que te he Siga, por cortado. favor. Bueno, qué pena, doctor. Bueno, la función sería la tenencia de aquella cosa con el ánimo de señor y dueño. ¿Sí? Entonces, el doctor Oscar nos decía que la tenencia es esa voluntad de retener algo, ¿sí? Entonces podríamos decir que esa posesión o esa tenencia viene a ser complemento dentro de esa posesión y es una mera tenencia con ánimo de señor y dueño en el sentido de hacerle pagar sus servicios, de constituirlo como tal y empezar a generar, como su nombre lo dice, una posesión y que la gente empiece a verlo de esa manera. Bien, ¿quién puede adquirir un bien a través de un proceso de posesión y quién a través de un proceso de pertenencia? Doctor William, si quiere contestar o continuamos por este lado. Tranquilo, como quiera. Ok, Bueno, bueno, quiero continuar. son varias personas que pueden iniciar el proceso de pertenencia a Diana. Entonces, por un lado, lo puede hacer el comunero, que es esa persona que tiene derechos en igual proporción o distinta que otra. Es decir, de alguna manera es cuando existe una comunidad de bienes, por ejemplo, cuando hay una hijuela o cuando hay una sucesión, generalmente los bienes quedan en cabeza de muchos hijos, entonces cualquiera de ellos entra en la categoría de comunero y ellos podrían ser unos de los demandantes en el proceso de pertenencia, siempre y cuando no haya recibido autorización de otro codueño, de otro comunero, para administrar los bienes. También puede hacer el proceso de pertenencia, obviamente, el poseedor, que es el que genera ese ánimo de señor y dueño sobre los bienes. Ese es que él naturalmente demanda la pertenencia. Hay una figura que es la del acreedor del deudor renuente, que es un poco técnica, pero que vale la pena precisar, que yo puedo iniciar la pertenencia
con ánimo de que la persona que está ejerciendo la posesión de un bien y que es una persona que me debe dinero a mí, yo le pueda ejercer posteriormente la acción ejecutiva cuando lo declaren dueño a esta persona. Eso se denomina el acreedor del deudor renuente. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, B, que me debe 500 millones de pesos y que figura como poseedor de una casa, pero que nunca ha iniciado la pertenencia, yo puedo iniciarla por B para que luego B me pague a mí. No sé si se me escapa alguna, doctor William. Comunero, poseedor y acreedor del deudor renuente. Acreedor del deudor renuente, sí, señor. Son aquellos que pueden iniciar ese proceso de pertenencia cuyo objetivo es que un juez declare ese lapso de tiempo, ¿sí? que es el que se conoce como prescripción adquisitiva, y le dé pues, la titularidad del derecho de dominio a aquel poseedor que ha venido ejerciendo esos actos de señor y dueño en el transcurso de determinado tiempo. Si tiene un justo título o de 5 años si tiene un justo título o de 10 años si no goza de él. Bien, el siguiente es, ¿cómo puedo perder o ganar un bien por medio de posesión? Perder o ganar un bien por medio de posesión. Se puede perder un bien por medio de posesión cuando ésta es interrumpida, ¿sí? Es decir, se puede interrumpir de manera taxativa o de manera expresa, ya sea porque quien era el titular del derecho de dominio llega e interrumpe esa posesión que ha empezado a ejercer ese poseedor, o sencillamente también porque el poseedor renuncia a ella, abandona como tal la posesión. No sé si el doctor Oscar tenga alguna punta No, adicional. yo creo que aquí es importante lo que dice el doctor William. Digamos, el paso del tiempo es relevante también en esto, que de alguna manera estas personas, digamos, no solo tengan el ánimo de señor y dueño, sino que además tengan el paso del tiempo, porque la prescripción se puede alegar por vía de demanda, pero también por vía de excepción, que es una particularidad de este derecho. Generalmente uno cuando quiere un derecho lo demanda y va a la justicia para que el juez le resuelva su circunstancia, pero en el caso de la pertenencia, concretamente, también se puede hacer vía contestación, en este caso vía excepción, diciéndole, mire, es que usted me está pidiendo la reivindicación del bien, por ejemplo, usted me está diciendo que yo tengo que devolver el bien, pero yo ya paso el tiempo y yo ya no soy simplemente un mero tenedor porque hubo una transmutación del derecho, sino yo ya también soy poseedor y ahora quiero que usted me declare por bien. Entonces se puede por acción y por excepción. Es una particularidad de este derecho. Pero lo que dijo el doctor William es preciso. Bien, Luz Jiménez a través de YouTube nos presenta su caso. Dice, si tengo un lote de terreno en Bogotá y he pagado el impuesto todos los años, pero alguien construyó en el lote del terreno en mención, ¿puede esa persona pedir la posesión o, mejor dicho, ser dueño? En la ciudad de Bogotá, ¿sí? Sí, Él ha señor, en pagado Bogotá. él es titular del derecho de dominio, pero resulta que hay otra persona que llegó al lote, ¿es la pregunta, Diana? Se la repito, doctor. Nos Sí, por dice favor. Luz Jiménez, si tengo un lote de terreno en Bogotá y he pagado el impuesto todos los años, pero alguien construyó en ese lote, ¿puede esa persona pedir posesión, es decir, ser dueño? Tocaría mirar, entrarían en una controversia judicial, ¿sí? Inicialmente el señor, pues, juegan varios tiempos, ¿no? El lapso de tiempo y cómo se ha comportado este señor que empezó a ejercer o a hacer actos de señor y dueño como las construcciones las mejores, ¿sí? Para esto tendría que iniciar un proceso, el titular del derecho de dominio, que se llama un proceso de reivindicación, un proceso reivindicatorio. ¿Cuáles serían los requisitos para demandar la pertenencia de un bien? Bueno, aquí hay unos requisitos formales. De alguna manera se necesita el certificado de tradición y libertad.
que para el proceso de pertenencia se solicita que sea uno especial. Se requiere, digamos, identificar el bien debidamente y esto se puede hacer o con la escritura o con la transcripción de los linderos del predio. Es muy normal que se pida el certificado catastral del bien un documento que acredite el avalúo del bien. Y pues, aunque no son requisitos, es importante tener claro que se necesita contar con unos muy buenos testigos que acrediten los actos de posesión, así como pruebas documentales que asimismo lo hagan. Por ejemplo, un contrato de dación en pago que de pronto no se perfeccionó, o por ejemplo, una promesa de venta que tampoco llegó a buen término. Esos son los requisitos que en esencia se requieren para poder demandar el proceso de pertenencia. El recibo de pago de impuestos, la factura de los servicios públicos, todos esos son pruebas documentales, aunque en estricto sentido, el certificado de tradición y libertad, el certificado catastral, bueno, el poder para el abogado, que generalmente es menester en estos casos, ¿no? También debe aportarse para poder demandar. Bien, ahorita vamos con algunos mitos o creencias que tiene la gente acerca de la posesión y el primero de ellos es si un arrendatario se puede quedar con la propiedad por posesión. Depende. Depende si en el transcurso del tiempo, ¿sí? Más o menos a partir de 3 años, si ese arrendatario no ha cancelado los cánones de arrendamiento, ni tampoco el arrendador ha hecho los correspondientes reclamos, es lo que se conoce jurídicamente y doctrinalmente como la intervención del título. Es decir, que ese contrato de arrendamiento perdería su esencia y ese arrendatario empezaría a ser un poseedor. De mero tenedor pasaría a ser un poseedor. No sé lo que está. Sí, en efecto, la respuesta, aunque es ambigua cuando uno dice depende, y entonces aquí la gente diría, no, pero ¿cómo así? Yo necesito que me sí, sí o sí no. La explicación es correcta. El doctor William dice, ojo, depende, pero depende de cómo se comporte ese arrendatario, ¿no? Como él actúe ante su arrendador. Y esa es la respuesta que hay que decir, ¿no? Finalmente, las circunstancias son variables. Puede ser que un arrendatario siga pasando 10 años, siga pagándole su arriendo, su canon a su arrendador, y pues ese no reconoce que él es poseedor, sino conoce dueño, y ese dueño es ese arrendador, ¿no? Sigue pagándole. Han pasado 10 años, han pagado 15 años, no pasa nada. Sigue siendo un mero tenedor. Entonces la respuesta es correcta, depende. Bien, si una persona ostenta el 50% de la propiedad, ¿puede adquirir por pertenencia el otro 50%? En efecto, claro que se puede. Esa es la explicación del comunero. Por ejemplo, Diana y yo somos socios, ¿no? Somos socios en la empresa. Mi primera pertenencia SAS. Y entonces los dos aquí yo me voy del país y no hago nada por la sociedad, pero compramos una casa. Pasó el tiempo, Diana pagó impuestos, pagó servicios, o sea, fungió como dueña. Yo nunca le dije a ella que lo hiciera, pero tampoco la autoricé para que me representara. O sea, simplemente Diana actuó como dueña y por lo tanto esa es la hipótesis del comunero que ejerce la acción en contra del otro codueño para adquirir el predio por prescripción adquisitiva, pertenencia. Bien, ¿es válido comprar o vender la posesión de bienes? Sí, es válido comprar y vender la posesión de bienes. El Código Civil lo regula y lo permite. Es un negocio completamente válido. Bien, algunas de las... No, continúe, doctor. Tranquila, inclusive es muy importante, por ejemplo, cuando hay varias compras de posesión de bienes. Ejemplo, si yo quiero adquirir un bien por prescripción adquisitiva, o sea, por pertenencia, y alguien allá atrás me dijo que me vendía una posesión y yo le dije que sí, y luego yo la vendo la posesión, eso se llama suma de posesiones, y eso automáticamente me da la posibilidad de ejercer la prescripción por el paso del tiempo.
Es decir, se suman los 5 años del que me vendió, más los 5 años que me vendió atrás, o 3, o los que sean, y eso todos juntos me van a dar el término para ejercer prescripción adquisitiva. Bien, varias de las preguntas de nuestros usuarios están enfocadas acerca de la relación que hay entre la posesión y las herencias. ¿Cómo se manejaría ese tema? Por ejemplo, Janet González a través de Facebook nos dice, si yo heredé una casa con 2 hermanos más, pero yo toda la vida estuve cuidando a mis padres cuando mis hermanos estuvieron con ellos, estuvieron presentes con ellos 10 años, quiero saber si puedo hacer un proceso para reclamar la posesión. ¿Qué ha pasado? La muerte de mi madre y 20 años de mi padre, quiero saber. Este es el caso de los comuneros hermanos. Entiendo este ejemplo, es que ella no recibió autorización de sus otros hermanos para ejercer actos de posesión. Entiendo. Es decir, ella no reconoce a sus hermanos como codueños y en ese caso ella puede ejercer la pertenencia. Ahora, si ella reconoce a sus hermanos como dueños, ejemplo, ocasionalmente ella le paga un arriendo a alguno de sus hermanos, pues ahí ya ella reconoce dueño ajeno al predio y que serían sus hermanos y por lo tanto no podría ejercer fácilmente la pertenencia. Sería un pleito de difícil configuración para obtener una sentencia favorable. Pero de nuevo, en la respuesta más salomónica, doctor Depende. William, depende cómo se comporte, ¿sí? Depende cómo se comporte. ¿Cuál sería ¿Cierto, la doctor William? diferencia? Cierto, doctor Oscar. Otro caso que se puede dar de pronto, lo que nos dice la señora, es cuando cuando se liquida la herencia y todos llegan a formar una comunidad sobre el mismo inmueble, que es el caso que dice el doctor Oscar. Si durante el paso del tiempo alguno de los hermanos no reclamó y ella tampoco, un ejemplo, recibía arriendos y le daba a sus hermanos y no lo hacían y ellos tampoco reclamaban, en ese caso ella también sí podría, esa es la comunidad, ¿no? Lo que se convierte en comunidad. Ella podría con el lapso del tiempo reclamar la posesión y posteriormente la prescripción adquisitiva de ese inmueble. Recordémosle a las personas que nos están viendo en este momento, ¿cuál sería esa diferencia entre la pertenencia y la posesión de un bien? La posesión es cuando se empieza a ejercer con determinado tiempo y posteriormente, cuando se cumple un ejemplo, tenemos el justo título y pasa cierto lapso de tiempo, 5 años, o no lo tenemos, pasan 10 años, es lo que se le dice que la posesión se termina llamando una prescripción adquisitiva. ¿Sí? Es la prescripción, es decir, esa pérdida de ese derecho que tiene el titular del derecho de dominio de ese inmueble con el lapso de tiempo, teniendo en cuenta que no vuelve a ejercer actos de señor y dueño de un inmueble abandonado, un ejemplo, ¿sí? Y llega a ser poseedor, entonces ese lapso de tiempo que ya cumple con los requisitos es lo que se conoce como prescripción y es en lo que el proceso de pertenencia al juez va a declarar y daría la titularidad del derecho de dominio a ese poseedor. Bien, tenemos otra pregunta de nuestros usuarios en Facebook. Dice, ¿cuánto es el tiempo mínimo para un proceso de pertenencia? Ya no podemos contestar depende, ¿no? Pero sí se puede. Depende de tiempo del bien. No, pues hay que hacer la aclaración. Si el bien es urbano, si el bien es rural, si el bien es de aquellos determinados como de interés social, el término varía. Pero adicionalmente también varía de acuerdo al título. Es decir, para ponerlo en palabras sencillas para todo mundo, si yo, por ejemplo, cuando llegué a hacer actos de posesión, encuentro un contrato de dación en pago, que eso me daría un justo título para poder entrar en posesión y eso disminuiría a la mitad el término de la prescripción. Pero para ponerlos en términos sencillos de fácil comprensión, serían 5 y 10 años para algunos y otros. Igual también tendríamos que analizar el tema de la vivienda de interés social, que tiene un término que varía de 5 a 3, pero los términos se mueven en esos tiempos, ¿no?
pensemos el término más largo, la prescripción extraordinaria de dominio, que es cuando yo no tengo nada y llegué al predio. Entonces, si es un bien de orden urbano, tengo que completar 10 años y para poder ejercerlo. Si es un bien rural, necesitaría 5 para cumplir con esa condición. Ya que usted Digamos, menciona varía. el tema de rural-urbano, ¿hay alguna diferencia entre, digamos que tomar posesión de un bien u otro en esos dos términos, en rural o urbano? Doctor William, ¿a usted le gusta mucho el saneamiento de la titulación también de la Efectivamente. pequeña propiedad agraria? Adelante. Bueno, lo que pasa es que precisamente, pues, a medida de la historia de Colombia ha venido, se ha presentado una serie de problemas de titulación sobre los inmuebles urbanos, pues de todas formas la ley procesal tampoco va a ser ajena a esta situación y por ende se crea una ley que debe ser la 1561 del 2012, que consiste en sanear esas pequeñas propiedades rurales, que es sobre todo en lo rural donde se presenta mucha situación de titulación. Un ejemplo, hay un señor que tenía una hectárea, 2 hectáreas, se la vende a su comprador de mera palabra y quedan ahí, pero nunca sanean esa titulación. Entonces, ¿qué hace esta ley 1561? Es un proceso especial de titulación de saneamiento de esas pequeñas extensiones y por lo general se va a utilizar en lo rural. La ley es clara y dice que máximo va a ser una unidad agrícola familiar. Esa unidad agrícola familiar siempre la va a tomar el INCORA, dependiendo para lo que se utilice esa extensión o esa zona rural en la parte del país donde se encuentra. La regla general, siempre entre los jueces, los promiscuos, siempre son 15 hectáreas. Siempre dicen máximo 15 hectáreas, lo llevamos por un proceso especial de saneamiento de la titulación. Bien, tenemos otra pregunta relacionada con el costo del proceso de pertenencia. Dice, la tarifa es variable de acuerdo al valor del predio y de ser así, ¿cuál sería el porcentaje de honorarios? Esa es una pregunta difícil porque se mete en el bolsillo de los abogados y cada abogado, digamos, no hay una regulación específica, pero nosotros generalmente seguimos una tarifa que fija el Colegio Nacional de Abogados, que determina que los procesos de pertenencia generalmente se debe iniciar por el valor de 10 salarios mínimos legales vigentes y un porcentaje del avalúo. Pero eso varía, es decir, varía muchas condiciones. Digamos, inicialmente se reciben esos 10 salarios mínimos y luego un valor del avalúo, pero eso puede variar. Un abogado puede decir, como el doctor William, que dice, mire, yo no voy a cobrar al final, sino quiero los gastos al inicio. Pero esto varía mucho, el tema de los costos de los honorarios en temas del proceso de pertenencia. Un buen modelo es las tarifas que fija el Colegio Nacional de Abogados y allí señala que el precio para una demanda de pertenencia es un 10%, de un 10 salarios mínimos, perdón, y un porcentaje del avalúo, y ese es el que se fija de acuerdo al resultado del caso. Eso es lo que usualmente hacemos en mi oficina. Yo no sé el doctor William si sigue la tarifa de los abogados o del Colegio Nacional de Abogados o en su defecto tiene unas tarifas especiales para este tipo de procesos. Pero, qué pena le interrumpo, ¿es de acuerdo al valor del predio, como dice la pregunta del usuario de consultorio jurídico? ¿O depende simplemente de la tarifa del abogado? Pues varía, claro, Depende de la el tarifa del abogado. Por avalúo. regla general se toma un... Sí, doctor William, lo escuchamos. Que yo tengo un pequeño delay suyo, Es que se entonces a entrecorta, veces qué no lo pena, escucho. qué pena. No, 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 siga, doc, Qué siga, pena, doc, ¿me siga, doc, escuchan siga, doc. bien? Se me entrecorta, qué pena si lo corté, doctor. Tranquilo, adelante. Creo que están hablando de los honorarios, entonces, pues depende. ¿Sí? Entonces, hay regla, por lo general es un porcentaje sobre el avalúo del inmueble y también una serie de salarios que se le piden al poder dante para poder iniciar estos procesos.
por lo general la mayoría de procesos son un poquito engorrosos y tienen mucha minucia para poderlo llevar a cabo. Por ende, hay abogados que cobran pues, una serie de lo que se conoce como unos honorarios mixtos, ¿no? Algo de cuota litis y algo por llevar el proceso. Bien, llegamos al final de la transmisión. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias, Diana. Gracias, doctor. Disculpe William, gusto. No, eso estuvo perfecto. Es que lo tenía con un pequeño delay, entonces siempre lo escuchaba tarde, pero no importa. Bien, a quienes todavía nos siguen en esta transmisión, les recuerdo que ustedes pueden consultar este y otros capítulos de Consultorio Jurídico sobre otros temas legales ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. Allí al final de cada una de las notas pueden encontrar un formulario para dejarnos su pregunta. Nos vemos en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.